Hola, mi nombre es Daniela Zúñiga Santillán y este es un video explicativo para la materia Introducción a la Filosofía de la Psicología. Este video tiene como objetivo comprender y tener una plataforma teórica muy básica para comprender lo que sería como las raíces de la psicología contemporánea como una ciencia moderna. Entonces, a lo largo de este video vamos a abarcar diferentes conceptos que tienen que ver con el funcionamiento de la psicología como justo esto, una ciencia moderna. Arturo Silva Rodríguez expone que para el siglo XIX la ciencia ya había como sentado sus bases intelectuales, hablando por ejemplo del uso del método científico, tener un objeto de estudio muy determinado y un poco enfocándonos en lo que son las ciencias humanas, quienes participaban de este estudio, de estas investigaciones, sí se enfocaron en dos aspectos centrales. El primero de ellos, revivir las principales cuestiones teóricas y metodológicas de la filosofía de las ciencias naturales que se habían perdido justo por este movimiento de reestructuración de pensamiento que orilló a que los científicos se enfocaran meramente en cuestiones muy exactas, por ejemplo, de las matemáticas avanzadas. Entonces, lo que hacían las personas bueno, los investigadores bajo la denominación de positivistas, es justo hacer esta mezcla de ambos mundos, ¿no? Del aspecto filosófico y también de las ciencias exactas, para provocar que entonces el pensamiento tuviera un nuevo enfoque, un enfoque que nos permitiera entender asuntos naturales y humanos del universo en general. Entonces, ya habiendo fusionado estos dos mundos, que por una parte era el pensamiento filosófico recuperado y las ciencias exactas, las matemáticas de lo que venía, de esta como impulso que traía la ciencia, se fusionan y crean una nueva forma de pensamiento. Entonces, de acuerdo con von Wright, este pensamiento se podía dividir en dos enfoques o dos vertientes como distintas. El primero de ellos, llamado o denominado tradición aristotélica, que se basaba justo en la lectura del pensamiento de Aristóteles. Se centraba y enfocaba toda su atención en las acciones humanas de modo teleológico. Entonces, esta perspectiva propone que el objetivo de la ciencia es formular leyes o incluso sistemas de leyes. Consideraba que el método científico no podía aplicarse a todos los casos, sobre todo no en aquellos que involucraban un objeto de estudio animado, por ejemplo, animales o, más importante, los humanos. Esta tradición define a la psicología como una ciencia que busca comprender las peculiaridades únicas de las acciones humanas y que la psicología no busca explicar los fenómenos, sino más bien comprenderlos. Por otra parte, tenemos la tradición galileana, que adopta una perspectiva mecanicista, desarrollando conocimientos que permitan explicar y predecir los fenómenos. Ahí la diferencia principal. Una busca solo comprenderlos, la tradición aristotélica solo comprende los fenómenos, mientras que la tradición galileana busca explicarlos. Eh, el máximo representante de la tradición galileana fue Augusto Comte, y él dice que existe en esta forma de pensamiento, perdón, una profunda vinculación con el método científico y la explicación causal. Entonces, para la tradición galileana, el método científico se puede aplicar en 100% de los casos y que por eso la psicología es una ciencia. Está completamente relacionada también con la explicación causal que vamos a estudiar más adelante, pero que en pocas palabras es que todas las cuestiones deben responder las causas o por qué ha ocurrido un hecho. Entonces, sometiendo los casos individuales a leyes generales hipotéticas. Como se ha podido observar, estos dos enfoques, a pesar de ser súper contrarios, porque así lo son, por una parte la tradición aristotélica y por otra parte la tradición galileana, son opuestos. Sin embargo, estos dos contribuyeron a fortalecer el papel de la ciencia en el mundo moderno. A partir de ello, los pensadores empezaron a cuestionarse cosas como qué es la ciencia y a partir de ello incluso se empiezan a nombrar algunas de las características más destacables de una ciencia ya moderna. Dentro de estas características de la ciencia moderna pueden destacarse algunas, sobre todo, muy importante, el método científico, que es un proceso compuesto de diferentes procedimientos que orientan para realizar una operación.
Eso es como en general. Las etapas del método científico van entonces a corresponder de manera general con el proceso del pensamiento reflexivo, como pueden ser advertencia, definición y comprensión de una dificultad, búsqueda de una solución provisional, comprobación experimentalmente de la solución adoptada, verificación de los resultados obtenidos y diseño de un esquema mental en cuanto a situaciones futuras. Si tomamos en cuenta estas como etapas del proceso del pensamiento reflexivo, podemos entonces determinar cuáles son estas etapas del método científico, donde empieza la definición del problema, la hipótesis, la experimentación, las conclusiones, todo como muy hilado, muy de la mano pensamiento reflexivo y método científico. Por otra parte, otra de las características es la formulación de leyes, que son como este conjunto de principios que van a ir en el mismo sentido, ¿no? Que van a poder explicar un fenómeno porque todos ellos van como de la mano guiando el conocimiento. La creación de principios, que son como estatutos un poco más breves que una ley. Todavía recordemos que una ley se forma de principios, entonces los principios son mucho más breves, son como premisas individuales que van en sí en el mismo sentido, pero que de por sí pueden leerse de manera individual, y los postulados que van a ser la forma en que se expresa una ley, de qué manera va a ser entendible esta formulación de una ley a través de sus postulados. Justo hablando de postulados, hay dos postulados específicos propuestos por Michael Foucault que exponen o que se deben tomar en cuenta para entender como la psicología. Estos dos postulados son el primero, la verdad del hombre se agota en su ser natural, por eso su vinculación tan profunda con las ciencias naturales. Y dos, el camino de todo conocimiento científico debe pasar por la determinación de vínculos cuantitativos, la construcción de hipótesis y la verificación experimental. En pocas palabras, la psicología debe seguir y estar descansando y reforzada en el método científico. Pasemos a otro tema, que es el panorama actual de la ciencia, tomando en cuenta que el contexto o los antecedentes de la ciencia estaba fundamentado completa y absolutamente en un ámbito religioso. Todo venía de la teología, de esta relación del hombre con los dioses, con la divinidad. De pronto viene toda esta reforma de pensamiento que ya hemos platicado, donde empieza a entrar de lleno la ciencia y empieza como esta propuesta de utilizar el método científico, y entonces de pronto estas ideologías de carácter un poco teológico o un mucho teológico pasan a ser reemplazados por la experimentación, entendiendo ahora entonces a la ciencia como este proceso de conocimiento que se inicia en la observación de un hecho y finaliza con la comprobación, perdón. De nuevo, haciendo referencia a que tiene que pasar por un proceso que ha sido definido científicamente por esta herramienta llamada método científico. Esta concepción de ciencia como tal permite garantizar validez en tres sentidos. El primero de ellos, la validez de los conocimientos, demostrando que sus afirmaciones son ciertas. ¿Por qué? Porque existe un proceso de experimentación detrás. Eso es lo que sustenta como toda esta validez de los conocimientos. El segundo de ellos es validez en la observación de los hechos, porque de nuevo tenemos un procedimiento, un proceso de experimentación donde es posible ver que como lo ha observado el investigador es de nuevo cierto o es comprobable. Finalmente, la corregibilidad, que proporciona una garantía de que ningún conocimiento es absolutamente cierto, porque siempre puede llegar como el estudio del mismo fenómeno, pero bajo otra perspectiva, que muy probablemente pueda sustituir este, esta premisa o este postulado. Entonces, esas son como las garantías que tiene la ciencia a partir de que se conforma como una ciencia moderna. Entonces podemos encontrar algunas categorías, en las que se divide la ciencia o que se puede ver a una ciencia. Son tres principales. La primera, las ciencias empíricas, que se basan en estudios de hechos de los que van a derivar conocimientos, la experiencia en sí. Luego las ciencias axiomáticas, que se basan en enunciados que son evidentes y que a veces no pueden ser demostrados con veracidad. Y finalmente las ciencias exactas, que son las que utilizan modelos y teorías que pueden ser demostrados científicamente.
Otro de los temas que tenemos que abordar en este video son los elementos de las teorías psicológicas. Y primero es importante entender que la teoría psicológica nos permite conocer el cómo y por qué de algunos fenómenos psicológicos, y ahora sí, sus elementos más importantes son primero los conceptos, que son estos a partir de los cuales es posible dar cuenta de lo real. Se logran a través de la relación de los términos y las proposiciones. Esto quiere decir que buscan como esta relación en el sentido es empírico o cotidiano y el lenguaje teórico. Es mezclar la teoría con la experiencia y entonces crear un concepto que sea funcional para describir algún fenómeno psicológico. Después tenemos a las variables que generalmente los conceptos se traducen en variables. Un fenómeno puede asumir distintos valores, ya sea cuantitativos o cualitativos. Cuando se convierten y adquieren este tipo de valor, se convierten entonces en una variable. Finalmente, los enunciados, que son una interpretación de cómo los eventos se relacionan. Parte de un segmento inicial, seguido por más segmentos, y obviamente tiene un resultado o un producto final. Implica necesariamente un proceso de conexión entre concepto teórico y experimentación para obtener el enunciado. Esto está mucho más aterrizado ya a una realidad, pues a una realidad, ¿no? A un nivel práctico, donde tienes que tener tu teoría, ya tienes que tener súper bien formulada, y entonces vas a hacer la observación en el mundo real para entonces poder comprender y ver si encuadra tu teoría con tu fenómeno y poder hacer un enunciado que pueda explicarlo. Y hablando de los enunciados, se tiene que hablar también de los enunciados teóricos y su organización. Los eventos de la vida del individuo dentro de la psicología se forman en estructuras o esquemas que le ayudan en el proceso de clasificar justo estas teorías. A esto recibe el nombre de enunciados teóricos. Ahora, estos enunciados teóricos pueden organizarse de diferentes maneras, que son las que se visualizan en pantalla. De manera muy breve voy a explicarlos. El primero de ellos es el esquema metateórico, que básicamente propone examinar críticamente los análisis de conocimiento que los científicos sociales han logrado articular y desde donde se generan teorías explicativas. Eh, es esta parte de entender toda la teoría y entonces poder explicar un fenómeno a partir de esta teoría. Después está el esquema analítico, que expone que cada concepto representa una propiedad básica del universo social y a partir de este enfoque se organizan los conceptos dentro de una tipología, es decir, se van clasificando todos estos conceptos que vayan como encuadrando y que vayan de la mano con alguna tipología de carácter psicológico. Luego están el esquema proposicional, donde dice que los enunciados teóricos especifican el modo en que dos fenómenos o eventos se relacionan y se razona a través de un mecanismo donde primero se evalúan situaciones simples e individuales, es decir, un primer fenómeno, y luego en más complejas, es decir, se estudia primero un fenómeno, luego otro fenómeno, y finalmente cómo estos se relacionan creando un todo, un evento psicológico. Finalmente, el esquema de modelamiento, que es mucho más aterrizado a la realidad. Como ningún fenómeno es tan sencillo para ser explicado en todos sus aspectos, se elabora un diagrama de estructura parecida a la realidad y de ahí se abstraen determinadas variables, específicas variables de un todo, ¿no? De un todo, hablando del fenómeno psicológico. Entonces, este es mucho más aterrizado a la realidad porque incluso realiza este diagrama que se aproxima mucho a un mundo real. Finalmente, el último tema a abordar en este video es la explicación causal en la psicología, que surge de esta idea de que hay una controversia en entender cuál es la mejor forma de explicar las acciones humanas, ¿no? En este video en específico nos vamos a centrar solo en una, que es la explicación causal, que esta dice que todas las cuestiones deben responder las causas o por qué ha ocurrido un hecho. Hablando de esto, existe un principio que se vincula directamente con la explicación y es el principio de causalidad. La causalidad básicamente es poner el foco en entender cuál es la necesidad de la causa, digo, del objeto, o cuál es el motivo por el cual el objeto está sucediendo. Y bueno, de esta idea, entonces, el concepto de causalidad se puede dividir en dos vertientes, que uno es el concepto de causalidad como deductibilidad y el concepto de causalidad como uniformidad, que voy a explicar a continuación. Primero entonces, hablando de la explicación causal como deductibilidad, que parte de la pregunta clave ¿cómo se producen los fenómenos en el universo?
Los sistemas causales deductivos se basan en una relación racional en la cual la causa es la razón de su efecto. Entonces, esto es lo que hace como esta parte de la deducción. Em, Uno de los máximos exponentes que es vigente hasta la actualidad de la explicación causal es Hempel, quien construye esta idea a partir del positivismo lógico, donde dice que cuando un hecho está explicado, entonces se indica su causa. Es esta relación, digamos, el objeto no existe si no tiene su causa. Y a partir de ello también se puede hablar de que existen como cuatro visiones o cuatro perspectivas desde las cuales se puede entender u observar una causa. En un primer sentido, causa es todo aquello de lo que está hecho una cosa, es un sentido material. En otra perspectiva, lo que produce el cambio en el objeto también puede ser una causa. En un tercer momento, la esencia necesaria o la sustancia de una cosa también es la causa. Y por último, en el último de los sentidos, la causa también puede ser la finalidad de la cosa, literalmente, el objeto del objeto. Entonces, esta es como la explicación causal como deductibilidad. Finalmente, hablar de la explicación causal como uniformidad, que parte de la pregunta cuáles son las relaciones constantes que guardan los fenómenos en el universo. Entonces, el tipo de explicación pasada se basa mucho en la causa o el motivo del objeto para poder formular sus leyes. Este tipo de explicación se basa en la repetición constante de fenómenos en un periodo de tiempo. Señala que todo razonamiento no es otra cosa más que la comparación y el descubrimiento de las relaciones constantes o inconstantes que dos o más objetos mantienen entre sí. Entonces, para este tipo de explicación es muy necesario que estén existiendo al mismo tiempo dos objetos, ya sea, por ejemplo, dos fenómenos psicológicos, ¿no? Que estén simultáneamente ocurriendo para que entonces se pueda llevar un estudio profundo y darle una explicación. Este tipo de explicación ha tenido un gran impacto en el desarrollo de la psicología como ciencia social, sobre todo por esta parte de la observación de fenómenos simultáneos, no ocurriendo una sola vez en un solo individuo, sino ocurriendo varias veces, repetidas veces, en varios individuos. Y bueno, es la conclusión del video, que básicamente, como lo dije en un principio, tiene la finalidad de entender este trayecto que hace la psicología de ser una ciencia basada completamente en la metafísica y pasando a este nivel ya de una ciencia pues más exacta, con método científico, con objeto de estudio, entender pues cosas muy básicas como elementos de las teorías psicológicas, todo a un nivel muy teórico, pero que sin duda conforman un conjunto de conocimientos que son funcionales para ya entender a la psicología en este mundo moderno, a la psicología contemporánea. Por mi parte es todo. Muchas gracias.